Saludos amigos de Backstage Deportivo, el canal de la familia cubana. Bueno, nos acompaña el periodista deportivo Gabriel Ricard y hoy tenemos con nosotros una agradable figura del picheo cubano. Me refiero a Miles Rodríguez, uno de los lanzadores que más duro tiró en el béisbol cubano. Le marcaron 100 millas, pero yo creo que estuvo por arriba de las 100 millas, cuando eso no se utilizaba mucho la pistola esa para medir la velocidad de los pitches, de mucho menos. Bienvenido, Miles, nos agrada mucho conversar contigo. Gracias Modesto, gracias por la oportunidad y es un placer siempre tener la oportunidad de conversar con personas que siempre han apoyado tanto al deporte y que han hecho que nuestro deporte en especial, el béisbol, llegue a todas partes del mundo. Bueno, quiero comenzar hablando de tus inicios. O sea, tengo entendido que en la categoría 13-14 años entraste en la EIDE de Villa Clara, pero dijeron que tú eras muy pequeño de estatura y no te aceptaron. En la categoría 11 y 12 años, estuve en el Campeonato Nacional 11 y 12, representando a la provincia de Villa Clara con muy buenos números, preselección de equipo Cuba y todo. Fue en el año 2001. Perdón, un año bastante complicado en Cuba por lo del periodo especial, 91. Sí, 91. Con el periodo especial y todo eso. Entonces, en el año 92 deciden sacarme, siendo preselección y todo, de equipo Cuba, porque según ellos no cumplía con los estándares que se buscaba un atleta de alto rendimiento. De ahí paso ya a la EIDI de Santi Espíritu, hago las pruebas y empiezo a trabajar en Santi Espíritu, donde en la categoría 15 y 16 años ya integro la selección nacional y bueno, ahí empezaron los números. Well, a mí me llama mucho la atención porque se han dado varios casos y es conocido. Bueno, primero que todo, un placer. Tanto compartir con Modesto como compartir también contigo en este caso. A mí siempre me ha llamado la atención de que se han dado varios casos, varios sucesos con peloteros. Por ejemplo, me recuerdo el caso de Despine, etcétera, de que por condiciones físicas lo desechan en un momento determinado. O sea, ¿cómo es este proceso, sobre todo en esas categorías, cuando a lo mejor por el tamaño te pueden descartar, pero están viendo que evidentemente es un pitcher que para su categoría tenías que haber estado tirando duro? ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene, por ejemplo, ahora mismo yo trabajo con muchos niños dentro de esas edades. Entonces, el desarrollo básicamente uno no lo puede identificar tan pronto porque hay niños que tienen mucho adelanto en categorías pequeñas y después se van quedando en el camino. Sin embargo, los que están un poquito más atrasados, más lentos por cuestión de físico, después son los que avanzan más. En Cuba determina muy rápido porque en Cuba hay una cantera que se trabaja para 10, 12 peloteros, 20 peloteros que van a estar en la EIDE. Entonces tienen los peloteros de cada municipio, tienen los principales que están en la escuela de alto rendimiento como la EIDE. Entonces el desarrollo es bastante bueno porque hay mucha masividad, ¿entiendes? Bueno, en aquellos tiempos había bastante masividad. Y quizás un entrenador puede determinar algo viendo en otro atleta, buscándole el cupo en la EIDE, que quizás no te ve a ti y puede cometer el error. Yo no culpo a nadie por esto porque cualquiera se puede equivocar. Y sobre todo en esas edades, es muy difícil determinar quién va a ser o no va a ser, porque nadie es Jesucristo todavía para tener esa posibilidad, ¿no? Entonces hay algunos que cometen el error o se equivocan, cualquiera tiene derecho a equivocarse, somos humanos, y no ven el potencial quizás en esos atletas que se desechan. Lo que pasa es, lo que yo le digo siempre a los niños, no pueden dejar de trabajar, aquí nadie puede decidir tu futuro. El futuro de cada cual lo decide cada cual trabajando fuerte, ¿no? Y dejándolo todo en el terreno. Es algo, como te decía antes, prácticamente imposible definirlo. Y si tú estás en una escuela de alto rendimiento, es porque has tenido la capacidad técnica y física para llegar a ese nivel. Lo que, como dije, son situaciones, son entrenadores que quizás ven o tienen más afinidades con otros atletas o con la familia, entonces le dan la posibilidad a otro y el que se va quizás o termina, pero si sigue luchando y tiene, ¿cómo decirte?, los deseos y algún aspecto técnico positivo y físico, en el futuro puede resolver. Tu primer evento internacional con 16 años fue en Londrina, en Brasil, en el 95. Ahí te acuerdas que le das no-hit run al equipo de México. En ese campeonato le doy no-hit run al equipo de México y después termino ganando la medalla de oro contra Brasil en la final.
un evento súper importante para mi carrera. Fue el comienzo de ya estar en representación del equipo Cuba, lo que todo atleta desea en Cuba, en su carrera, ¿no? Es el techo para cada atleta. Ya tú sobresalías por tu velocidad ahí, ¿eh? En ese momento ya estaba sobresaliendo con la velocidad, ya estaba tirando alrededor de 90, 91 millas con 15, 16 años. Sí, que es una velocidad bastante respetable. Para esa edad, sí, los parámetros es por encima de la media, muy por encima. No, es que es una velocidad incluso que hoy en día funcionaría. Ajá, en Cuba sabes que escasean mucho los implementos deportivos, escasean la comida, es sumamente importante, sobre todo en las edades de 13, 14 años, que es donde está el desarrollo de uno y donde uno puede crecer un poquito más. Entonces, lograr esa velocidad entre 15, 16, 17 años, estar por encima de las 90 millas, ya es, ¿cómo decirte?, estar por encima de la media a nivel mundial, no solo para Cuba. Y tener la posibilidad de haberlo tirado en ese tiempo ya estaba, tú sabes, en el top. ¿Con qué figuras te tocó compartir en esa época? A lo mejor que tú dijeras, bueno, esta figura del picheo que después a lo mejor coincidiste en selecciones nacionales, en la serie nacional. En el equipo Cuba en ese momento estaba Norberto González, el pitcher de Cienfuegos, éramos el 1-2. ¿Cómo no? De esa selección estaba Odelín. Odelín entró después, a último año juvenil. Así decirte, Fonseca, un lanzador zurdo de Matanza. Teníamos a Yaderes, se hizo lanzador después. Entró después, pero es más o menos de esas edades del tiempo de nosotros. Era Sion, creo. Sí. Y en la categoría que pasa un año, sabes que se juegan 2 años en la categoría, primer y último año. A mí me tocó mi primer año con pitchers muy buenos de la segunda, que era el caso de John de Martínez, el caso de Michael Quintero, que está acá en Estados Unidos. Estaba Michel Pérez, un pitcher de Villa Clara que tiraba por encima de 100 millas, tiró 100 millas también. Modesto Luis Johnson, un lanzador de las Tunas. En el segundo año habían muchos más nombres que en el primer año, pero Norberto se mantuvo, llegó a hacer las selecciones nacionales y en el caso mío eran los lanzadores que más se sobresalían en ese momento. Bueno, debutas en la serie 97-98 con 18 años con el equipo de Santi Espíritu, pero no era un equipo ganador. Recuerdo que en los 2 primeros años tuyos ganaste 12 juegos, perdiste 21, pero el equipo no te respaldaba ofensivamente, porque incluso tu promedio de ponche fue bueno en esos 2 primeros años, pero ganados y perdidos no. Háblame de ese equipo de Santi Espíritu. Yo tengo una anécdota con el equipo de Santi Espíritu, porque uno venía de Villa Clara y veía al equipo de Villa Clara ganar tanto en la serie, llegar a los playoffs, llegar a muchas cosas, ¿no? Entonces, la categoría de nosotros juvenil con Santi Espíritu fue bastante buena, porque venían peloteros como Freddy Cepeda, venía Junior Mendoza, venía Monteagudo, 4 o 5 peloteros que eran del año de nosotros llegamos a alcanzar el segundo lugar nacional. Ángel Peña en los lanzadores, que se veía que el equipo venía avanzando. Ahora llegó al equipo Santi Espíritu, llegó bastante joven, acostumbrado a ganar, y me toca Santi Espíritu. En aquel momento no le ganábamos a nadie, la verdad que era básicamente imposible. Y tengo un entrenador y yo le digo, oye, no sé qué voy a hacer con Santi Espíritu, no tengo las opciones, me es muy difícil ganar, estoy ganando los juegos de pelota a veces por 2 carreras y un error y se nos van los juegos, está muy difícil ganar. Y me dice, ese equipo que hoy no te hace ganar, quizás en el futuro sea un equipo que te lleva a los números que nadie puede alcanzar. Y sucedió, porque fue el equipo que me dio la posibilidad de tener el único juego perfecto que ha tenido la pelota cubana. Creo que gracias a ese equipo conseguí muchas cosas, llegamos a los playoffs e hicimos cosas muy grandes después en la serie nacional. Y que o sea, esa generación, tú lo decías, se veía bien, se veía que venía con figuras prometedoras, pero detrás de eso, evidentemente, tuvo que haber un trabajo de entrenadores, de cuerpo de dirección. O sea, ¿qué sucedió ahí con esa generación? ¿Cómo fue el trabajo? ¿A quién crees que se le achaque el principal mérito de ese trabajo? Casi siempre el mérito va al equipo grande. Yo pienso que el mérito está en el trabajo de base. Pienso que se hizo un buen trabajo en la IDE, en las categorías infantiles, se trabajó muy bien
con los juveniles, llegaron peloteros con mucha calidad, después se nos unieron los Gurrieles, todo el mundo conoce de su talento, los que ya estaban veteranos, que tenían experiencia, o que no eran tan mayores, pero que habían jugado más, como Ariel Sánchez y Cisvalle, que venían también de categorías juveniles teniendo buen resultado. Yo creo que eso fue lo que llevó a cabo que Santi Espíritu después mejorara tanto. El trabajo de base y la dirección. Lourdes tuvo en ese momento la oportunidad de coger un gran colectivo de muchachos que tenían mucho deseo de jugar al béisbol, con peloteros con mucha experiencia, como su mismo tío José Raúl Delgado, como el caso de Luis Enrique Gurriel, que Ruperto Zamora, que aportaron mucho también a que el desarrollo de nosotros fuera o se nos hiciera más fácil por la experiencia que tenían. ¿Ves? Entonces creo que la dirección tuvo que ver mucho en el trabajo también, con Lourdes, con los que estaban a su alrededor, Lázaro Martínez, Rafaelito, muchos entrenadores que llevan bastante tiempo de experiencia, más el trabajo de base. Creo que eso fue lo fundamental para que Santi Espíritu fuera mejorando y en el futuro tuviera mucho mejores resultados. Miles, en esos 2 primeros años yo hablaba de ganados y perdidos, que no fue bueno el promedio, pero sin embargo ponchaste a 258 bateadores, la tercera cifra más alta desde el 96 al 99. O sea que ya tú pichabas bastante. Yo decía antes de comenzar esta conversación fuera de cámara que para ti era mayor el trabajo, porque no es lo mismo. Con un lanzamiento tú puedes retirar un bateador, pero ponchándolo, como mínimo tienes que tirar 3 lanzamientos. O sea que tú trabajabas mucho más. Sí, yo me enfocaba mucho, como nos costaba trabajo hacer carrera y la defensa en ese momento no estaba siendo tan buena, trataba de por lo menos llevar un 30, un 25, un 30% del trabajo en cuanto a los outs que viniera de mi parte. Entonces me enfocaba mucho en el punch. Y creo que eso me ayudó para que después en el futuro se me hiciera bastante, no fácil, pero bueno, tuviera la oportunidad de ponchar más. Creo que eso fue una de las bases, las cuales concretaron el trabajo mío al final con respecto a la cantidad de ponches en la serie nacional. Me ayudó bastante eso. Y sí, era bastante forzado porque sabes que cuando eres un pitcher ponchador tienes que trabajar siempre por encima de un 95% de tu capacidad, Claro, porque los lanzamientos tienen que ser o con potencia, mucha potencia, o los lanzamientos de rompimiento tienen que ser demasiado efectivos. Entonces me enfoqué en ese tipo de trabajo con la potencia, y el slider mío era muy bueno y me ayudaron mucho a que tuviera resultado con los ponches. Sientes, sobre todo, o sea, en ese momento, después, muchos años después, has tenido la posibilidad de ser entrenador, de ver las cosas de otro punto de vista, pero sientes que en esos primeros inicios quizás sobreabusaste de la velocidad, trabajaste en demasía. Yo pienso más en demasía, no la velocidad, porque la velocidad es algo que viene natural, es algo que nace con el atleta, que va trabajando, vas puliendo y vas haciendo que, por ejemplo, mejore el release point de la bola. Cuando eres un atleta, el release point de la bola quiere decir el punto de salida de la bola para que el control esté mucho mejor, para que se te haga mucho más fácil tirar strike, para que no tengas que forzar tanto. El trabajo técnico es muy importante. ¿Qué pasa? Pienso que fue más el sobreuso o las ganas de uno seguir poniendo números y quizás no tanto la vela de los entrenadores, porque recuerde que se trabajan 2 cosas diferentes. Aquí se defiende la posibilidad de llevar un equipo a playoff, pero hay dinero, ¿entiendes? Entonces cada cual defiende sus cosas principales, ¿no? El equipo va a protegerte, va a tratar de que tú ganes, le des resultados, pero está protegiendo también una inversión que tiene en ti. No va a dejar que tú te lesiones tan fácil. Entonces nosotros en Cuba trabajamos más por los números, más por hacer que la gente se sienta contenta, porque el público disfrute. Entonces lo que estás es trabajando y te estás excediendo en el sobreuso. Creo que eso fue lo que llevó a que yo tuviera la lesión que tuve y que la carrera se acortara un poco. seguramente recuerdas el año 2001. Allí le rompiste un récord a Changa Medero, al zurdo Changa Medero, un récord que tenía 32 años. Y fue una gran serie para ti. En ese momento, además de recta y pienso que slider, también tú tirabas otro lanzamiento. Sí, trabajamos. Nosotros venimos de las categorías inferiores trabajando más con la curva que con el slide. Trabajamos más con lanzamientos de mucho más baja velocidad, lanzamiento de rompimiento en curva, el slide. Trabajamos la recta de 2 posturas que me ayudaba mucho. Incrementamos al repertorio el cambio de bola a partir del 99,
cuando ya empezamos a enfrentarnos a los profesionales, nosotros empezamos a trabajar mucho con el cambio de bola. ¿Qué pasa? Que uno creó, como el estereotipo o la fama por la velocidad. Entonces, por ejemplo, un narrador o un comentarista se estaba transmitiendo un juego en la radio y yo ponchaba y a todo el mundo lo ponchaba con recta. No, no es la realidad. Estaba el lanzamiento de rompimiento, como el slide, el cambio es muy difícil de arriba también definir a veces los picheos. Pero me ayudó mucho el cambio de bola. Lo otro que me ayudó mucho fue también el trabajo de control. Fui mejorando el control. La gente decía, no, dio 60, 70 bases, pero el problema es que tiraba 180 innings. Tiraba demasiado inning también. Entonces, cuando llegaba y veía los promedios, era un promedio para un power pitcher de 3 bases, 3 puntos y pico por cada 9 entradas y 13, 14 ponches. Entonces, cuando llevabas al equilibrio, básicamente estaba muy bien o bastante bien, pero eran muchos lanzamientos. Yo recuerdo empezar el noveno inning con 119, 120. No podíamos entrar con 125 al último inning. Y yo entraba con 123, 123, 122. Eso me hacía llegar a tirar, porque en el noveno inning todavía estaba ponchando, podía llegar a tirar 140, 145 picheos, y eso cada 5 innings. Yo no rompía una rotación de 5 días. Entonces era demasiado de sobreuso para un brazo joven en aquel momento como el mío. No, y no es menos cierto que en Cuba, en la Serie Nacional, cuando un pitcher tira duro, le dicen, no, va a ser abridor. O sea, Mael Rodríguez, para adentro, para sí, nunca pensó en que podía ser cerrador de un equipo. En la selección nacional trataron de hacerlo, pero es que en la serie completa lo que hacía era abrir juego. Entonces llegaba el equipo Cuba y sí, Mael va a cerrar, pero hacía falta en el medio y Mael relevaba. Hacía falta que abriera un juego y Mael abría juego. Entonces, son 8 juegos de béisbol dentro del campeonato internacional que vaya, 8 o 10 juegos. Entonces, se necesita ganar, y cuando estás en una selección donde hay 7 o 8 lanzadores, no tienes un trabajo específico. Lo mismo estás delante, que estás en el medio, que estás atrás. En el momento determinado que necesite el equipo Cuba en ese momento el equipo Cuba que yo relevara, y lo pueden ver en los eventos internacionales. Lo mismo venía cerrado un juego que explotaba el primer abridor y tenía que salir en el segundo inning o el tercer inning, o al otro juego me tocaba abrir el juego desde el primer inning. No, y sobre todo quizás lo difícil también de tener una preparación para la Serie Nacional y después para un equipo Cuba, que es quizás una preparación de un mes o el tiempo que va a durar el evento, que es diferente para ser cerrador. Completamente diferente. El problema es que cuando tú eres un cerrador y eres un power pitcher, cambian completamente los métodos de entrenamiento. Ya vas a trabajar más ejercicios específicos que te ayuden con la potencia, vas a trabajar más plyometría, no vas a hacer, ¿cómo decirte?, preparaciones largas para un pitch abridor que tiene que tener la resistencia, que tiene que tirarte 6 innings, 7 innings, alrededor de 100 picheos. Un cerrador viene a tirarte máximo 30 picheos en un juego cuando estás complicado. El objetivo es estar, cuando tú tiras un inning, como decimos nosotros, perfecto, es entre 12 a 15 picheos en una entrada. Entonces tú te preparas a full para 12, 15 picheos y no es lo mismo que cada 5 días estés tirando alrededor de 130, 140 picheos. Cambian completamente los métodos de entrenamiento, el trabajo de la fuerza, el trabajo de la carrera, todo tiene que moverse. Entonces trabaja una serie completa como abridor y vienes a la selección cubana y no vas a entrenar como un cerrador, vas a seguir entrenando como un abridor. Hay que llevar que estés en óptimas condiciones físicas y mentales para que en 7 o 8 juegos de béisbol tengas el mejor resultado. Y recuerden que cuando sales con una selección cubana y por casualidad en uno de los juegos no sales bien, vas para Cuba con un letrero y es difícil volver a hacer una selección. No es como un bateador que quizás se ponchó 3 veces hoy, pero viene mañana y tiene la oportunidad de dar un jonrón y sigue siendo un héroe. No, el lanzador que salga mal, como decimos nosotros, disculpen la palabra, es flojo, es pendejo, así mismo. Tienes menos oportunidades que un bateador. Exactamente, el bateador se ponchó hoy 2 veces o 3 veces, se ponchó con base llena, bateó para doble play, pero tiene la oportunidad del otro día. Sabemos que lo más difícil que hay en el béisbol es batear, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero tiene la oportunidad del otro día, haber fallado 3 veces, poncharse 2, pero venir y a la hora buena dar, conectar uno y llega como un héroe. Nosotros no, los lanzadores tenemos que estar físicamente y mentalmente muy bien preparados para las ocasiones. Entonces, cuando eres joven y no tienes ese tipo de fogueo diario, no te enfrentas a esa cantidad de bateadores que son tan efectivos o no sé, no has tirado a ese nivel, se complica un poco. Entonces, la mente tiene que ser bastante fuerte y tiene que estar bien preparada.
Mal, lograste una marca impresionante, 1148 ponches en solamente 6 series. ¿Algún bateador se te hizo difícil poncharlo? Siempre tienes en los equipos bateadores que son bateadores de pugilato, como decimos nosotros, bateadores que están tratando de taparse. De hacer contacto. Sí, de contacto. Entonces, creo que no te puedo decir en específico, un bateador que me conectó muy fácil. Ahí estaban sacando los otros días un video de un bateador de Camagüey que me dio 1 o 2 honrones, pero quizás me enfrenté a él, no sé, muy 15, poco. 20 veces más y no tuvo la posibilidad. Siempre uno se cuida de los bateadores grandes, como los Linares, los Pacheco, los Quinteranes, eso que nos tocó enfrentar a Javier Méndez, Industriales, con una zona de bateo increíble. Por ejemplo, Yacel Gómez hacía bastante difícil, bateador zurdo, con buen tacto. Kendry Morales, a mí me tocó toda esa etapa donde había muy buenos bateadores. Joe Allen, Pinar del Río. Cada provincia tenía bateadores muy efectivos. Pero decirte, Modesto, hubo un bateador que me castigó, que cada vez que se me hacía incómodo, no tengo así recuerdos. Y si hay alguno que por favor me disculpe, porque la verdad es que no tengo conocimiento. No, es que la realidad me batearon para, yo creo que para 180 por ahí de promedio. Y yo tiré como 2, 3 series con madera, con aluminio, que también se hacía bastante difícil. En mi primer año, creo que fue que venía de los juveniles. Nosotros los juveniles veíamos un bateador zurdo por equipo, quizás. No había ese desarrollo con los bateadores zurdos. Y Industriales me puso en la alineación 6 zurdos. Un día con Yacel, con Javier, con Escur, con Bastida. Eran como 5 o 6 zurdos seguidos. Aldel Quintana, un shortstop que tenía Industriales. Sí, cómo no. Todos en la alineación corrido. Y entonces uno veía aquello y decía... bueno, es bastante difícil, pero no, se va acostumbrando uno, ya va viendo más bateadores zurdos, va cambiando la mentalidad, ya uno se enfoca más en la zona de strike, mira más al catcher, deja mirar al bateador y va mejorando. Pero así, Modesto, respondiendo a la pregunta, no conozco un bateador que yo haya dicho, wow, ahora, ¿por dónde se la tiro? Porque cada vez que le tiro me da. No. Y sé que hay algunos que se le complica, a lanzadores que sí se le complica. Pero tuve la suerte esa. Es que con esa velocidad era muy difícil. Exactamente. ¿Y algún bateador? No, te iba a preguntar, ¿algún bateador en específico que a lo mejor tuviera grandes resultados? Tú mencionabas ahorita unos cuantos grandes del béisbol cubano como Linares, Pacheco, Javier Méndez, pero que fuera buen bateador que sin embargo a ti se te hacía fácil dominarlo. No es que se me hacía fácil, es que la competencia era fuerte, uno se preparaba para ese tipo de bateadores. Entonces, por ejemplo, tú tienes un bateador como Orestes Quindelán, que es un power hitter, un bateador de fuerza, contra un pitcher de fuerza también. Y los bateadores de fuerza, los unes son un poco más grandes, ellos están buscando más aceleración, tratando de sacar la bola del parque y conectarle más fuerte. Entonces, en ese caso, no es que Quindelán, un ejemplo, se hiciera fácil, que Quindelán no se le hacía fácil a nadie, era bastante incómodo. Pero tenía un poco más a mi favor con los bateadores de fuerza, con los bateadores de grandes conexiones. Que hacían querían hacer swing grande a bola rápida, claro. Entonces lo hacía un poco más difícil. Claro. ¿Recuerdas el 22 de diciembre de 1999? Ese día no te dice algo. Ese fue el día del juego perfecto. Sí. Exactamente. El único que se ha dado. El único. Contra las Tunas. ¿Cuándo sabías que estabas ya propinando juego perfecto? ¿En qué inning? El juego estaba bastante complicado porque Santi Espíritu frente a Modesto Luis Johnson le había dado creo que 2 o 3 hits. Y estábamos 0-0-0-0-0-0. Bueno, llegamos al noveno inning 0-0. Yo estaba más enfocado en que no me hicieran carrera que no tanto pensando en el juego perfecto. Pero ya a partir del séptimo, octavo inning, la gente, uno oía a los jugadores que estaban alrededor, nadie la llevaba a primera base, Entonces ya uno iba pensando un poquito más y la presión va cogiendo un poco más, pero siempre pensando en ganar el juego de pelota, no en que saliera lo del juego perfecto. Pues creo que ningún lanzador sale a dar el juego perfecto, es básicamente imposible porque no depende solo de uno. Depende de un equipo que te apoye, depende de que la defensa no te falle, de que no tires bola. Son muchas cosas que están alrededor de un juego perfecto. No, y a veces te dan un batazo bien y sale de frente. Sale de frente, exactamente. Y te dan mala la bola y sale un flycito y pica.
Te la tiran detrás del bloqueo, como decimos. Exacto. Ven acá, ¿y hubo algún momento en ese juego? Porque, o sea, yo era pequeño cuando aquello, yo realmente no lo viví en vivo, sé después la historia de todo lo que sucedió y demás, pero hubo algún momento en ese juego donde, por ejemplo, la defensa te ayudara, porque cuando un pitcher está lanzando ese tipo de, o sea, está realizando ese tipo de hazaña, por ejemplo, un rolling por el short, el torpedero coge y tira mal para cometer el error, no sé, ¿hubo algún momento del juego donde la defensa te Hubieron intentara ayudar? dos cosas en el juego que me ayudaron. Primero, yo no sé si fue Pablo Civil, creo que fue Civil, en 3 bolas y un strike le tiró un lanzamiento malo. Le tira a un lanzamiento alto y me da fly a primera base de foul y Mendoza captura la bola. Y ahí me salva el juego perfecto, porque si no le hubiera ido la bola, hubiera sido base por bola y ya perdía el juego perfecto. También en el último inning, con 2 outs, me sacan un bateador emergente y en 2 strikes me da rolling por encima del box. La bola picó y se levantó por encima del box, yo no la pude coger. Y a Rosarena hizo tremenda jugada por detrás. Yo dije, si él la coge, le saca, porque a Rosarena lo que tenía era una escopeta. Tremendo brazo. Muy duro. Y efectivamente cogió la bola y disparó. Por un pie le sacó abajo, básicamente. Y esa jugada salvó el juego perfecto. Después le tocó a él decidir bateando también. 1-0 y lo dejamos al campo. Creo que a Rosarena tuvo que ver mucho en la victoria del juego perfecto y en general la defensa, que no te falló, los flies se cogieron, los rollings se cogieron y no fue un juego que di 17 ponches ni 16 ponches, fue un juego que creo que fueron 12 o 13 ponches, que es bastante, pero no como en otro que, por ejemplo, picharle a La Habana y darle 18 ponches y perder una carrera por 0, 2 y un honrón. Mira, Nacho González, no sé si se acuerdan de Luis Ignacio. Sí, Luis Ignacio, sí. Después del retiro, él vuelve a las series nacionales y me enfrento los 2 primeros turnos al bate y me da jonrón. El primer turno me da jonrón y después me da un hit. Y entonces nos ponemos a analizar, ¿sabe qué se hace? Después se chequea los lanzamientos que se le tiraron, cómo fue que le pegó, esto y lo otro, y nos dimos cuenta que Nacho estaba mirando dónde se movía el catcher. Cada vez que el catcher se movía, él estaba por un picheo o por el otro picheo, y entonces nos estaba matando de esa forma, ¿ves? Y lo que hicimos fue cambiarle. Entonces, cuando Ariel se le metía, yo le tiraba rompimiento o le quitaba la bola. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos razón en lo que estaba pasando. Había conectado las 2 primeras veces. Después le movimos el catcher, lo moví el catcher por fuera y le tiré recta para arriba. Y ya cuando él vio la recta que venía a los 20 y pico para la cara, ya entonces yo, déjame no estar mirando porque me descubrieron lo que estoy haciendo. Y desde ahí ya le sacábamos jugado muy fácil, ¿ves? Pero fue uno que me batió avisado prácticamente y me conectó un jonrón y un hit en un juego. Ya después se nos hizo más fácil sacarle out. Pues son bateadores de experiencia que se preparan por un picheo y te hacen o lucen mal para que se vuelvas a repetir. El picheo no crean que es fácil. Es también llevar los conteos, es llevar los innings, es llevar muchas cosas que pueden hacer que tengas mejor resultado y que vayas creciendo durante el juego y en la carrera. Mael, creo que en la serie 42, en los años 2002-2003, acabaron contigo en esa serie. O sea, pichaste 125 juegos, 31 de relevo. O sea, ahí tú abrías y relevabas. Bueno, los playoffs, yo creo que tengo récord de innings tirado en un playoff, como 40 y pico de innings en un playoff. O sea, a la Isla le gané los 2 juegos, los 3 juegos que se iba para el pase, o 2 y el otro se lo salvé. A Pinar del Río en los 4 del playoff estuve en los 4 que se le ganó. Le gané 2 veces a Contreras y las otras 2 veces de relevo. Contra O'Higgins perdí 1 de relevo, gané otro y el otro en Santi Espíritu que lo dejé empatado como el sexto, séptimo inning, dándole el rumbo que se fue la luz en el estadio, y después la final la vuelvo a salir de relevo como el tercero o cuarto inning. Quiere decir que era básicamente todos los días. Había días que se terminaba hoy abriendo y al otro día relevaba. Yo sé que era necesario quizás para que la provincia, el equipo alcanzara buen resultado, pero bueno, no se pensaba mucho en el atleta. Es lo que yo estuve diciendo ahorita. Cuba se preocupa más por el resultado y el disfrute del público que quizás por los atletas. Cuando se empieza a pensar un poquito más en el atleta, yo creo que van a tener un poquito más o mejores resultados a nivel de ¿cómo decirte?, de longevidad de la carrera de los atletas. No había ningún control de lanzamiento, de cantidad de lanzamiento, ¿eh?
En los playoffs estaba abierto, creo que en ese momento. Sí, porque hay veces que lo han abierto, hay veces que lo ponen limitado también. Por ejemplo, mi primer año, yo debuto y se empieza la ley que los juveniles tiraban solo 100 picheos. El juvenil tiraba 100 picheos, no podía abrir el próximo inning con más de 100 picheos. Si tiraba 101, perdía el juego de pelota. Y tengo una anécdota ahí porque yo le tiro a Granma. En ese momento Granma tenía los veteranos, la plantilla de Granma estaba bastante buena. Y yo me enfrenté al equipo de Granma en 7 entradas, a 21 bateadores le ponché 17 en mi debut. En series nacionales, como en mi primer año en series nacionales. ¿Siendo juvenil? Siendo juvenil, pasó de juvenil para la serie. Tenía 17, 18, como dice 18 años. Yo creo que fue mi tercera salida. Pues yo debuté en Pinar del Río. Tengo un amigo mío que vino conmigo en la travesía de Cuba, que hace poco estaba viendo una entrevista que usted le hizo, Yoval Dueña. Sí. Que no se lo olvide eso, después se lo recuerda, muerto. Sí. Creo que el ponche número 1 y el número 1000 se lo di a él. Sí. Sí, porque él me dice, yo te di el honrón número 1 y el 100, siempre estamos en la bobería. Yo le dije, yo te di el número 1 y el número 1000 a ti. Siempre estamos en eso, tú sabes, jocosamente, porque es muy buen amigo mío y recordándole, dándole la felicidad porque se ha convertido en un gran entrenador de bateo con tremendos resultados allá en el área de Tampa. Muy contento por el desarrollo y los conocimientos que ha adquirido igual, porque es muy buena persona y está siempre pendiente de todo. Muy jaranero. En ese juego es que sale después la regla que si un juvenil o un lanzador de cualquier tipo está propinando o algo que sea no de lo normal, un juego perfecto, o un no-hit run, o un récord de ponche, algo como eso, entonces no importa, hay que dejarlo. Porque yo dejé el juego ganando 4-0, me habían dado creo un hit, había dado 17 ponches, en ese momento el récord de ponche era 21 ponches, si yo seguía la secuencia que llegaba, podía llegar a 24 ponches en el juego. Entonces hubiera implantado un récord enorme en ese momento, que creo que el récord era 21, 22, que lo tenía, yo creo que Changa también era el que lo tenía. Sí, Changa, sí. Que después se lo rompió Faustino Corrales, algo así. Podía haber roto ese récord. Y a partir de ahí se determinó. Nosotros le pedimos, y el entrenador de picheo también se lo pidió en aquel momento era Peña, el director del equipo Santi Espíritu. Y era Peña o el difunto, bueno, uno de ellos. Yo sé que estaba al frente y el director dijo que no, porque íbamos a perder el juego por regla, ¿no? Yo estaba ganando el juego 4-0 y bueno, al final perdimos. Santi Espíritu, los relevos no pudieron aguantar al equipo de Granma, pero era en ese momento una gran oportunidad para el récord de ponche también. Yo quería hacerte una pregunta, Mael. O sea, ¿en qué momento fue que sentiste que ya el brazo se te comenzaba a desgastar? ¿En qué momento sentiste quizás la molestia en el brazo? O sea, como la incomodidad de decir, espérate que algo me está pasando. Lo mío fue bastante algo que no era usual, ¿ves? Yo estaba tirando ese año, posiblemente uno de mis mejores años, en el 2003. Yo llegué al Juego de las Estrellas con 6 ganados, 1 perdido y el promedio de carrera limpia en 0.30 y algo. Me habían hecho una carrera como en 60 entradas. Sí. Era mi mejor año en la Serie Nacional. Llegamos al Juego de las Estrellas en Cienfuegos, tiro el Juego de las Estrellas y de ahí pasamos a la gira de Oriente. Yo tenía, en ese momento, la Comisión Nacional me puso a Menéndez Miñoso, un entrenador de La Habana, a trabajar con nosotros en Santi Espíritu para que llevara también lo de la preparación mía y eso. Ellos determinan que él trabajara conmigo en conjunto con los entrenadores de Santi Espíritu, de picheo y eso. En ese momento creo que se había quedado ya Contreras y necesitaban a alguien también adelante. Ya yo venía de haber tirado la Copa de las Américas con el equipo Cuba ganando el Estados Unidos la medalla de oro, había tirado la Copa Intercontinental en La Habana, donde también se le ganó la medalla de oro a Corea. Entonces estaban buscando que ya me convirtiera en el... Bueno, yo desde que salí y llegué a la selección tuve la oportunidad de lanzar rápido en juegos importantes, ¿ves? Pero ya ser un pitcher más de lo que eran al seguro, es decir, más va a tirar este juego y después vendría Lazo o Ibarra, como fuera, o no, Luis Vera, que el cuarteto ese se convirtiera en algo que fuera al seguro.
antes, como yo llegué joven, como le decía a ustedes, lo mismo estaba en el medio, que abría un juego, que estaba cerrando en la situación que hiciera falta. Ellos más tenían la característica de ser un lanzador que iba a estar en un juego determinado, tú vas a tirarla para el equipo, tú vas a tirar la cual, no, yo tenía que estar listo siempre. Pero ya cuando te estableces, que llevas más tiempo en la selección y ellos están buscando que tú te conviertas en un as de eso de los primeros, entonces cambian los métodos y la forma de llevarlo. Y mandaron a Miñoso a Santi Espíritu para que trabajara conmigo. Llego a Juego de las Estrellas, termino el Juego de las Estrellas y vamos a la Liga Oriental. Yo tenía todos los promedios en ese momento. Estaba líder en ponche, líder en ganado y en el promedio de carrera limpia, que era lo más que me interesaba, que estaba en 0.30 y pico. Yo creo que desde el año 70 y pico, José Antonio Huelga había tenido un promedio como ese, en ese tiempo. Y iba a lanzar un juego en la Liga, ¿cómo decirle? En la gira oriental, que le decíamos nosotros, que era Santiago, Guantánamo y después viramos. Y yo hablo con el entrenador de picheo, con Ventura, que en aquel momento del equipo Santi Espíritu, con Luz de conjunto, y le digo que me dejara tirar la Guantánamo porque de todas maneras iba a tirar los Santiago, Guantánamo. Para mí era más fácil ganar a Santiago que a Guantánamo. Había tenido 5 salidas con Guantánamo o 4 salidas con Guantánamo y había perdido 4 juegos por una carrera. No le ganábamos. Podían ponerle a pichar a alguien de la grada, Harley Santi Espíritu no le hacía carrera a Guantánamo en los juegos que yo lanzaba. El último juego que le tiré a Guantánamo perdí 1-0, un hit, un jonrón, imagínense. Y lo dio el Chucho Ruiz, el short de Guantánamo que, como decimos nosotros, era un bateador más bien de pegarle a la bola y no tenía nada de fuerza. Entonces se me hacía bastante difícil. Y llego allá, hacemos el entrenamiento. Yo hago la pesa, hago todo, me preparo. Y entonces el entrenador de picheo va con Lourdes y parece que le hace un comentario como diciendo, Mal no quiere lanzar en Santiago, pero no le da la gana, algo así. Que era al contrario, porque yo estaba siempre dispuesto para lanzar. Y yo siento a Lourdes que empiezan a discutir ellos dos. Yo voy a la habitación de ellos y le digo, oye, tranquilo, si el objetivo es que yo lance aquí, yo picheo mañana. Efectivamente, abrí el juego al otro día, le tiro a Santiago, saco el primer inning, el segundo inning, empecé a sentir que ya no dominaba la bola. Tenía 6-1 en ese momento, pichando para lo que le dije, me dan 1-2 hits, doy una base, viene Fausto y me da un ron con base llena. Me sacan del juego para cuidármelo del promedio, de todas maneras ya se me había hecho tierra, como decimos nosotros, me han hecho 4 o 5 carreras en 1 o 2 innings. Y vamos a Guantánamo y le tiro Guantánamo también, porque caigo en la rotación por los lanzamientos que había tirado, voy a tirar el cuarto día. Entonces en vez de pichar una, ya fueron 2 veces. Dejo el juego empatado 2 con Guantánamo en el octavo inning, pero ya sentía que no había fuerza, ¿no? Había y ya perdiste velocidad. Perdí velocidad y no tenía control de los picheos, sentía como que había bajado un poco. Bueno, cuando termine la serie, a lo mejor esto se resuelve. Al final gané 2 juegos más, llegué a 8 victorias y perdí 3. Juan Carlos Pedroso me dio un jonrón en Santi Espíritu, me siguió subiendo el promedio de carreras limpias. El promedio me subió como a 3 algo. Entonces llegó la Superliga y cuando vamos a la Superliga, cuando empezamos el entrenamiento de la Superliga, que yo voy a empezar a tirar, no dominaba el brazo. Porque fue una lesión, ¿cómo decirte? Algo extraña porque llegó sin dolor. No me dolió nunca el brazo, lo que sentía era fatiga. Oye, Mael, discúlpame que te interrumpa, sé que no es correcto, pero es que tenemos un invitado.